Listas, mi querido Samuel, ¿cómo estás? Feliz año a ti y a todo el auditorio. Emilio, ¿cómo estás? Doctor, lo mejor de lo mejor. ¿Ayudan o no ayudan estas campañas de prevención? Sí, en algo desde luego que ayuda porque a la gente se le queda en la, digamos, en retenido el concepto de liga del fentanilo con la muerte. Es una sustancia muy adictiva, es una sustancia que mata, que tiene que ser tratada con gran cuidado porque de lo contrario una dosis muy pequeña puede generar sobredosis y muerte. ¿Los expertos monitorean esas campañas o las hacen creativos? Yo decía esta de la canción de Ya no es divertido cuando empiezan a morir, que la repitieron creo que 2 años seguidos, pero ¿alguien evalúa eso a ver si efectivamente están surtiendo el efecto deseado, Samuel? Pues tendría que ser evaluado en la encuesta nacional de adicciones que no ha sido, digamos, desarrollada últimamente de manera adecuada. Que tendría que ser desarrollada por las instituciones nacionales para poder medir realmente cómo está el país en este grave problema de las adicciones. Emilio, durante mucho tiempo los dos gobiernos que hemos tenido, los últimos, niegan que el consumo sea importante, es decir, no, en México no somos como Estados Unidos, donde los jóvenes consumen droga. De pronto nos encontramos con que parece que sí, y bueno, pues hay reportajes. Ayer La Jornada publicó uno sobre los trabajadores del aguacate, donde parece que el consumo de drogas es bastante más, está bastante más diseminado de lo que dice, en este caso, la narrativa oficial. Emilio. Sí, tiene bastante tiempo en que hay registros sobre la manera en que se subsana el problema de las jornadas de trabajo con drogas, ¿sí? No necesariamente fentanilo, para decirlo en estos términos. Sin embargo, claro que se utilizaba. Los transportistas dejaron de utilizar el chile, ¿sí?, mordido en el camino para mantener horas de trabajo y que la fatiga no les golpeara en sus largos tramos en que ellos desarrollan su actividad. Quienes van a la pizca aprendieron en la pizca este tipo de actividades, sobre todo en las zonas de Chihuahua, de Sonora, de Sinaloa, se utilizó, pero más aún del lado de la frontera norte, es decir, en Estados Unidos. Y esa era la forma de mantener horas de trabajo, horas hombre, en términos fuertes. Yeah. Sin embargo, el tema es que existe, claro que existe. En qué cantidades y proporciones y de qué calidad es otro tema, pero son más de 300 variantes que conducen a la elaboración de fentanilo, como nos los han dado a conocer en los medios. Y sabemos poco, efectivamente, como dice Samuel, de cuánto se está consumiendo y qué droga, ¿no? Si cocaína u otras. Ayer se despidió Salazar y dijo, digan lo que quieran, el fentanilo se produce en México. Es igual que, bueno, lo han dicho otras voces, una manifestación por parte del gobierno de Estados Unidos sobre esa realidad. México insiste en la crítica al periodismo, al New York Times, que publicó la nota, y bueno, hoy la presidenta responde con esto. ¿Qué evaluación tienes de las últimas, del último saludo en escenario de Ken Salazar? Bueno, yo creo que hay un tema muy realista de lo que se está diciendo. De lo que viene, pues hay recomendaciones incluso de que se acerquen a Christophe Landau, el antiguo embajador que está nombrado ya como subsecretario en Estados Unidos, ¿verdad? Y también se fue, su último saludo fue muy crítico con la estrategia de seguridad del anterior gobierno. Desde luego, y pues eso es un tema que va a tener que abordarse. El tándem Marco Rubio, Christophe Landau, te enseña un tema de que conocen perfectamente México los funcionarios que están allá en el Departamento de Estado y que por lo tanto las negociaciones van a ser muy definidas. El tema del fentanilo para los Estados Unidos es un tema muy delicado, produce muchísimos muertos por sobredosis. Acá el gran problema es que los narcos añaden fentanilo a las otras drogas que venden para generar la adicción en el narcomenudeo. ¿Cómo se llama el no? ¿Es carfentanilo? ¿Cómo se llama el...? Carfentanilo, ¿no? Que dicen que es la nueva generación. Pero te pregunto, evidentemente, si es una prioridad política, Trump tendrá que sacarle el máximo provecho en el arranque. Conocemos bien al líder de los Estados Unidos. Y bueno, ¿qué te imaginas que vaya a ocurrir? Insisten en esto de nombrar terroristas, los órganos, a las organizaciones criminales mexicanas. ¿Por dónde te imaginas que viene el asunto, mi querido Emilio? Esa es la posición más fuerte. Y no habría que temer del lado mexicano que ocurriera esa acción que es propia del interés y la seguridad nacionales de Estados Unidos.
Creo que esa es una decisión, aquí sí, como acostumbramos decir nosotros, soberana estadounidense. Entonces, Trump dirá, somos un país libre, soberano, además una potencia cultural, y podemos hacer lo que queramos. Como lo hemos dicho, no necesita decirlo, simplemente lo aplica, lo ejerce y tiene toda la capacidad y lo que requería es nada más cubrir ese ligero dato de sus atribuciones que había quedado pendiente. Esto me parece que viene en contra de los intereses de los delincuentes de la narcodelincuencia mexicana. El tema lleva muchos años, ya lo hemos discutido en diversas etapas, es que algunos de los socios de los cárteles mexicanos, a ser declarados organizaciones criminales, en Estados Unidos también les tendrían que paralizar buena parte de su actividad, y no sé bien cómo podrían manejar eso, Samuel. Sí, yo creo que es importante entender a qué se refieren cuando se habla de la calificación de grupos terroristas para los cárteles mexicanos. ¿Tú que los conoces bien? ¿A qué podrían estarse refiriendo o cuál sería la implicación real de esas declaraciones? Tú tienes que recordar que ya los colombianos fueron declarados en su momento, tanto las guerrillas colombianas como los grupos digamos, contrarios a ellas, y los propios cárteles fueron declarados como terroristas. Y no significó que fueran a Colombia a aventar con drones bombas ni operaciones, digamos, en el territorio. Lo que eso significa fundamentalmente es lo que tú sostienes, ¿verdad? Es el control económico que ejerce el gobierno norteamericano a partir de sus propios bancos y sus propias empresas, porque tú recuerdas que la lista Clinton, a través del OFAC, es la principal arma económica del gobierno norteamericano para poner a una empresa o a un grupo de personas en esas listas. Entonces, claro que la economía de regiones como Sinaloa, como el propio Tamaulipas, ¿verdad?, y a lo mejor algunas otras áreas, se veía muy afectada porque, a diferencia del tema de los cárteles, como está ahorita en el tema de droga, la parte de declararlos terroristas tiene una sobrevigilancia del gobierno norteamericano, y cualquiera que haga de negocios con ellos comete un tema de violación a la ley norteamericana, ¿verdad? Entonces, es un tema económico fundamentalmente. Emilio. El laboratorio que hemos convertido desde el punto de vista gubernamental y obviamente de un actor tan fuerte como es el grupo de narcodelincuencia en Sinaloa, está en vísperas de dar a conocer algunos de los planteamientos que se pretende serán informados por la Presidencia de la República al término de los 100 días. Es deseable que se den a conocer este tipo de operaciones porque implicaría no solamente el funcionamiento de la teoría, sino en esta lógica de ensayo y error, qué tanto avanzamos en la aplicación de los programas en contra de la inseguridad. No solamente es la vertiente, que es relevante, por cierto, de una imposición o un injerencismo por parte del gobierno de Estados Unidos. No, es también por la tranquilidad y estabilidad de la sociedad. En primer lugar, la sinaloense, y en términos estrictos mexicanos. Es un laboratorio que se puede reproducir o existe en gran parte del territorio nacional. No es particularmente complicado imaginarlo. Nos queda un minuto para cada quien. ¿Es creíble, es atendible el argumento de que el tráfico de personas ha rebasado por monto de negocios el tráfico de drogas, Emilio? ¿O es una, digamos, figura? No tengo datos tan fehacientes y tan actualizados, pero desde luego el tráfico de personas, la trata de personas y una serie de tareas que se eslabonaron con las cadenas de migrantes y también con los locales, o sea, tenemos pueblos fantasmas, Michoacán, Guerrero, Oaxaca, es un tema delicadísimo. 30 segundos. Desde luego que sí. O sea, ¿el tráfico de personas hoy es más importante? No, pero es muy delicado lo que tú estás viendo con los cárteles mexicanos en la transportación de migrantes y el daño que les estás haciendo a los migrantes, ¿verdad? Si realmente quieres proteger a los migrantes, tienes que eliminar la acción de los cárteles mexicanos cuando los secuestran en la transportación. Ese es un elemento central. Lo viste en el asesinato de
persona de migración allá en Chihuahua, Sí. y lo viste en muchos otros elementos. Acaban bien. de sentenciar al tema de San Fernando a los autores, Nos ¿verdad? tenemos que ir, Samuel, Emilio, feliz año a ambos.